Sí, eso tenemos que ver. Hemos visto el, ajá, no está el tratamiento. Sí. Hemos resuelto el caso, hemos analizado cuál es el paso 1, el 2, el 3, si hacemos. Sí, ¿Sí o no? Un poquito más allá. y digo, la siguiente clase, pues estén frescos, vamos al tratamiento. Mire, pero hemos hablado de tratamiento, ¿sí o no, doctor? No. ¿Cómo que no? ¿Y cuál era el accionar cuando el paciente llega, se ha tomado la soda cáustica? ¿Qué hemos hecho? Eso no es manejo, eso es manejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Preguntar cuánto se ha tomado. Ya la cantidad que estaba en la historia, ¿cuánto era? Un vaso. Más o menos aproximadamente. Más o menos, ¿ves? Entonces había Pero la la cantidad. práctica era. Sí. ¿Quién? Eso. Pedimos el bote, de dónde tomó, de dónde sacó, para ver qué. ¿Cuánto debería ser el pH de una base para producir presión? ¿Mayor a cuánto? Mayor a 7. 12. Mayor a 2. ¿Y el ácido menor a? Menor a 4. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y saber cuántas veces tuvo contacto. ¿Cuántas tuvo este paciente? ¿Por qué? Porque se provocó el vómito, ¿no ven? Entonces eso nos hace pensar el tipo de lesión que puede tener. ¿De acuerdo? Después, ¿qué hacíamos? Hasta les he hecho calcular sueritos, ¿no se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Cómo que con otro? Con ustedes. Pero que le está diciendo que no tengo memoria de elefante. Ahí se equivocaron un poco. Yo me acuerdo todo. ¿De acuerdo? Hemos hablado del requerimiento basal de líquidos. ¿Cuánto es para la mujer? ¿Cuánto es para el varón? 40 es para la mujer, 50 para el varón. ¿De acuerdo? Entonces le damos suero. Entonces, si hemos indicado el suero, ¿eso es tratamiento? ¿Sí o no? Después, ¿cómo evitamos que haga mediastinitis? ¿Cuánto era la muerte por mediastinitis? ¿Hasta quién ha buscado o googleado todo eso? Oh, el 60%, ¿no ves? Entonces teníamos que usar antibióticos, ¿no ves? ¿Qué antibióticos le damos? Respecto para cubrir todo tipo de ¿Qué tienes en la boca? anaerobios. Gram positivos, anaerobios, gram negativos. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Son más unas palosporinas Pero el encéfalo también cubre gram positivos. Para gram negativos, una de encéfalo es bioral. Para el B, y la dona. ya ver, una de cuarta es muy cara. Podrías usar una quinolona o una C. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Ahí está. Antibiótico. ¿Qué más le damos? Ya, aunque no estaba con vómito, se ha provocado, le podemos dar un antiemético. ¿Qué le dieres? Metoclopramida, por B. ¿Qué más? Hola. ¿Ah? ¿Qué dijo corticoides? Para el dolor corticoide. Para el dolor, pero no solo era para el dolor, pero Para la usamos inflamación. para la inflamación. Un protector gástrico. Uy, digo, hemos llegado a un tratamiento. ¿Por qué me dicen que no hemos llegado a un tratamiento? ¿Sí o no? Se han olvidado todo. Doc, Dime. si yo sé que es inhibidor de Von podemos dar un antagonista H2. Ok. Les pregunto. Si el paciente fuera alérgico, sí puedes usar antagonista. El objetivo del antiácido, en este caso en especial, es simplemente reducir el ácido para evitar reflujo y evitar quemaduras por ácido gástrico sobre donde ya está quemado. Cualquier otro. Cualquier. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, hay un detalle importante y esto me gusta mucho cuando hablamos de hemorragia. Por ejemplo, el hecho de no contar con un medidor de norma no significa suspender el manejo.
¿Entiendes? Si yo no tengo omeprazol y en la norma me dice debe poner un bolo de omeprazol, no significa que no lo mando a endoscopia al paciente porque no tengo omeprazol. ¿De acuerdo? Entonces, ello para que entiendan un poco que no es siempre que debe ser omeprazol. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Si a ese nuestro paciente le hiciéramos la endoscopia, lo habíamos quedado. Tenemos 72 horas según el primer paso, ¿no ven? En la fase de la fisiopatología hemos visto que dentro de las 72 horas que dura la primera fase, usted debe hacer el diagnóstico y debe plantear el pronóstico del paciente. Y yo comenté personalmente que no haría el procedimiento a menos de 24 horas, porque cuando entramos nos encontramos con esto. ¿Ya? Toda la circunferencia ulcerada con esfacelación de la mucosa y que se va desprendiendo como si fuera una capa que ya no sirve. ¿Ok? Entonces, ello pone al paciente en un riesgo de perforación altísima. Cuanto más horas esperemos para realizar el procedimiento, mayor será el riesgo de perforación por endoscopia. ¿Ok? Entonces, si existe ese temor de riesgo, es mejor que ustedes como médicos de primer contacto se tomen un límite de 24 horas para poder hacer llegar a un paciente a un centro de endoscopia y el paciente pueda hacerse una endoscopia. ¿De acuerdo? Y con eso haber completado y concluido el manejo, por lo menos de primera instancia del paciente. Ahora, ¿por qué debemos llegar a una endoscopia y cómo esta nos marca el pronóstico en la situación del paciente? Existen dos clasificaciones. Una que es la de Webb, que se subdivide en grado 1, 2 y 3. ¿Cuál el problema con esta clasificación? Termina siendo un poco muy ambigua en base a las definiciones por grado que determina. Por lo tanto, la más recomendada es la clasificación de Sargano, porque ella te permite incluso saber qué vas a hacer con el paciente que se tomó una sustancia corrosiva y haces endoscopia y la mucosa es normal. ¿De acuerdo? Entonces también tiene una clasificación. El grado 1, hay edema, hay hiperemia, sigue siendo una situación bastante tranquila, leve. Sin embargo, a partir del grado 2, ya relativamente es preocupante porque vas a tener hemorragia, erosiones, exudado, vamos a tener ya ulceraciones, ya como en el caso que veíamos en la endoscopía, y en un grado 3 vamos a ya ver áreas de necrosis que pueden ser locales o pueden ser extensas. Por lo tanto, la situación del paciente, conforme las lesiones sean mayores, el pronóstico también del paciente va a ser complicado. Vamos a tener simplemente pacientes con ulceraciones y esfacelación a pacientes que lleguen a tener necrosis marcada, ya sea local o sea general. Para ello, hemos planteado que la endoscopía es uno de nuestros marcadores importantes para llegar a hacer un diagnóstico, porque vamos a hacer una clasificación y con ello vamos a poder plantear el pronóstico del paciente. Sin embargo, existen contraindicaciones. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones de endoscopía en el paciente? Primero, que el paciente se haya perforado. ¿De acuerdo? ¿Cómo evidenciaría clínicamente si el paciente está perforado? Muy aparte del choque, ¿qué tendríamos que tocar? El enfisema subcutáneo. Si un paciente tiene enfisema subcutáneo, hay perforación de víscera hueca. Está totalmente contraindicado hacer endoscopia, ¿ya? Sin embargo, existen otros parámetros más para ir a una contraindicación. Paciente que esté inestable hemodinámicamente, ¿de acuerdo? Paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda o haya cursado recientemente con un infarto agudo de miocardio o finalmente haya tenido una cirugía reciente. Entonces existen otros parámetros, pero en este caso en especial, si el paciente está perforado, no puede hacerse. O si está inestable, tampoco puede hacerse una endoscopia. Entonces, ello es importante entender dentro de los riesgos para ir
e indicar una endoscopía. Si ustedes meten a un paciente con enfisema subcutáneo, yo les voy a despachar de la puerta, ¿no ve? Porque no le voy a hacer endoscopía, el paciente llegó en vano, donde debería estar más bien en una unidad de terapia clínica con un cirujano de cabecera para decidir qué van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante aquello. Para llegar a tomar una decisión o una conducta de manejo, hemos hecho ciertos pasos, ¿no ven? Hemos interrogado al paciente, hemos tratado de identificar qué producto se ha tomado. Puedes adicionar algunos exámenes complementarios antes de llegar a una endoscopía, ¿ok? Sin embargo, la endoscopía es la que va a marcar el diagnóstico y el pronóstico. En esas decisiones que tomamos, que están comprendidas en la primera fase hasta las 72 horas, diagnosticar, marcar pronóstico y tomar la decisión terapéutica, hemos visto que el hallazgo endoscópico se enmarca enteramente en estos hallazgos: edema, hiperemia, ulceración superficial localizada, ulceración circunferencial y ulceraciones profundas y necrosis. Eso es todo lo que dice Sargal en una parte resumida. ¿Ok? ¿Para qué hacemos todo este análisis? Para poder también tomar esta decisión. El hallazgo de Sargal no solamente nos permite ver las lesiones y analizar las circunstancias del daño producido, sino también les va a permitir marcar un pronóstico. Es decir, según la profundidad de afección. Si es un grado 0, no hay nada que hacer, ¿no ven? Iniciaste toda una gama de tratamientos, suspendes todo y se lo mandas al paciente a su casa. Si es un grado 1, igual puedes suspender todo tratamiento, iniciar la dieta y mandar al paciente a casa. Pero cuando ya es un grado 2, ¿de acuerdo? La afección es hasta la submucosa. La posibilidad que ese paciente tenga estenosis es menor del 15%. Puede estenosarse. Por lo tanto, continúas la medicación, verificas la evolución del paciente y en base a eso decides en qué momento tendría que ir a una evaluación endoscópica para ver o no estenosis. Más o menos en los 45 días tras la ingesta de la sustancia. Conforme vaya avanzando, en un 2B, la situación es tan grave que el grado de estenosis es mayor al 90%. En un 3A, ya la profundidad de afección es transmural, hasta un 3B o 4, que sería la perforación, y las complicaciones son graves y el paciente tiene índices de mortalidad porque va a ser una mediastinitis y va a tener grandes posibilidades de fallecer. ¿Ok? Entonces, esta forma de análisis les va a permitir tomar las decisiones y las conductas adecuadas. Para llegar a un tratamiento, evidentemente lo hacemos todo durante esa fase del periodo agudo, ¿ya? Administrando antibióticos, dando soluciones, dándole un inhibidor de bomba de protones, un antiemético y corrigiendo todo en una posibilidad ya en las fases de un grado 2B en adelante entre 14 a 21 días. ¿Ok? Entonces el tiempo normal que tenemos para evaluar a un paciente si va a evolucionar bien o va a complicar con una mediastinitis y el desenlace podría ser mortal. Si evidentemente evoluciona una estenosis esofágica, tendremos que plantear más adelante dilataciones por vía endoscópica del paciente. ¿Qué significa? Vamos a usar algunos balones que vayan a romper ese proceso fibrótico y tunelizar el esófago nuevamente para que el paciente pueda volver a comer. Sin embargo, dentro de lo que tenemos para explicar de las dilataciones neumáticas, sabemos que estas tienen realmente efectividad y son efectivas en el paciente hasta un 80%. No se tiene, y eso van a ver cuando revisen literatura, fundamentos de protocolo de manejo para cada paciente. Ya nos atribuimos un poco a la experiencia que tiene cada endoscopista para saber cómo vamos dilatando. Normalmente tenemos balones con circunferencias de 8 milímetros, 12, 14 y así se van aumentando. Entonces, conforme se van aumentando y el paciente va manteniendo abierto el esófago, vamos aumentando el diámetro de los balones.
Sin embargo, existe un poco porcentaje que va a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Hay algunas recomendaciones, y esto especialmente en los niños, donde en situaciones graves sugieren ir a una transposición colónica o reposición del esófago en una situación temprana, pero eso hay que analizarlo. Cada paciente realmente tiene un manejo diferente en decisión terapéutica que debemos tomar. ¿Está claro, no, doctores? No es difícil, creo que lo hemos analizado al punto de que ustedes entiendan lo que tienen que hacer con un paciente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Este manejo inicial es fundamental para nosotros que hacemos endoscopía. Si ustedes como médicos que van a estar en alguna emergencia y van a tener que afrontar un paciente de esta característica, la decisión que vayan a tomar es valiosa para el paciente. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuanto más temprano inician el tratamiento, todo lo que vaya a evolucionar en los tiempos difíciles del paciente va a reflejar lo que se ha hecho en el inicio del paciente. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Podemos seguir avanzando? Bien. Nos toca entrar en la parte donde hay infecciones en el esófago, ¿ya? Yo sé que uno cuando piensa y dice, ¿cómo? Infecciones, es un tubo, ¿qué se puede quedar ahí? ¿Qué puede infectar al esófago? ¿Ya? Tras la aparición del VIH en los 80, cuando empieza la revolución total, que la gente se moría por infecciones raras y no sabía que tenía, también en el área gastroenterológica empiezan a aparecer infecciones que no eran frecuentes en los pacientes que tienen la inmunidad competente. Es ahí donde entramos a analizar estas entidades en la parte de esófago, ¿ya? En este último tiempo con COVID, ya nosotros hemos tenido que afrontar afecciones infecciosas no comunes en pacientes competentes. Quienes han enfermado COVID probablemente en las situaciones graves y han tenido que tomar medicamentos a montón, entre antibióticos de amplio espectro y corticoides, también se han puesto expuestos no solamente a tener la infección viral, a momentos de bajada de defensa y aparición de afecciones oportunistas. ¿Ok? Entonces, esto ha un poquito aumentado en los últimos años debido al uso de muchos medicamentos o simplemente la afección por el virus COVID. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas entidades ligadas con esa dependencia. Tener inmunidad baja, pero también haber afrontado afecciones virales severas como ha sido el COVID y tener que afrontar una enfermedad oportunista. ¿Ok? Bien, tras la aparición del SIDA, que es exactamente en el 82, ya conocer la etiología, su cuadro clínico y terapéutico ha cambiado la visión que teníamos nosotros los gastroenterólogos del esófago. La prevalencia de esofagitis infecciosa en pacientes con SIDA puede ascender hasta el 40%. Y ello realmente producido por uno o varios patógenos al mismo tiempo. Entonces, esa dificultad nos traen hoy día los pacientes que viven con el virus del VIH. Las esofagitis infecciosas son poco comunes en nosotros, en la población en general o en la población inmunocompetente. Como digo, el COVID ha hecho poner en duda la situación, pero van a ver que existen agentes ajenos o propios del huésped que pueden hacer que nosotros debutemos con alguna afección infecciosa. Los factores de riesgo pueden dividirse en tres grupos. La vigilancia, defectos en la vigilancia inmune, alteración de la flora microbiana, ya tenemos microbiotas en todo el tubo digestivo, o anomalías de la estructura o función esofágica. Entonces son condicionantes que pueden llevarte a una infección de esófago. En la actualidad, ya, el mayor factor de riesgo constituye el ser un paciente PBBS. ¿Ya? ¿Y qué es el PBBS? Es un paciente que vive con el virus del VIH. Otros factores predisponentes van a ser los tumores, especialmente la leucemia, linfoma o mieloma,
o los síndromes de inmunodeficiencia congénita, aquellos pacientes que reciben corticoides, fármacos inmunodepresores, antibióticos de amplio espectro, tener diabetes mellitus, hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y renal, lupus o extremos de edad avanzada o niños muy pequeños e incluso el alcoholismo. Entonces vamos a tener que analizar todos estos parámetros en el paciente cuando lo vayamos a interrogar o vayamos a tratar una situación que corresponde. En los enfermos trasplantados, la prevalencia de esta afección infecciosa es mayor en el caso de los trasplantes de la médula ósea. ¿Ya? Es un dato que ha conmovido mucho, incluso los manejos preventivos que hacemos de aquellos pacientes. Respecto a la etiología, existen diversos hongos, virus, bacterias que pueden causar infección en el esófago, dentro de los cuales la más frecuente va a ser la cándida, seguido del herpes simple. Entonces va haciendo una lista en cuanto a frecuencia. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver va a ser la micosis, ¿ya? Nosotros conocemos la Candida albicans, ¿lo ven? Sin embargo, existe un listado vario de la familia de la Cándida, ¿ya? Y muchas de ellas las hemos conocido en este último tiempo, porque los pacientes han empezado a desarrollar no solo la albicans, sino también toda la otra gama de familia de ellas. Se encuentra en el esófago como un comensal. Es la causa más frecuente de esofagitis fúngica en el mundo, pero otras especies también pueden producir candidiasis esofágica. Ha habido mucho en este tiempo de la tropicalis, la glabrata, la paracilosis, la guillaumardii o la cruzei. Las infecciones por cándida se producen en dos etapas. En primer lugar, van a colonizar el esófago, favoreciendo por cualquier factor que altere el equilibrio, en este caso, de la flora normal, y su prevalencia es hasta del 20%. Posteriormente, sobrevive a la infección y existe la invasión hacia la capa epitelial, y aquí va a generar y requiere alteraciones de la inmunidad celular. Entonces, debe haber esos dos procesos en alteración. Primero, alteración de la flora, y si logra permanecer el hongo hasta poder llegar, en este caso, a una alteración y afectar la inmunidad celular. En ese caso, vamos a tener fijada en el esófago la micosis. Su prevalencia en los sujetos con diabetes o pacientes desnutridos y en pacientes de edad avanzada termina siendo bastante alta. Sin embargo, también la vamos a ver en algunos trastornos motores, como la calasia. El paciente va a tener una éstasis de alimentos en el esófago y eso va a favorecer la colonización y la aparición de la micosis en el esófago. La mayor prevalencia se va a observar siempre en pacientes con VIH, que es alrededor del 50%. Afecta sobre todo a aquellos pacientes con disminución del CD4. Cuando han llevado infectología han visto que monitorizamos a los pacientes a través de la determinación no solo de la carga viral, sino también de su CD4. ¿Cuáles son las manifestaciones o de qué se va a quejar el paciente cuando tenga esta afección? El síntoma de presentación más frecuente va a ser la odinofagia. ¿Qué significa? Tiene dolor al tragar el paciente. Entonces eso es lo primero que va a indicar el paciente. Y generalmente es de comienzo brusco, que puede estar o no asociado a la disfagia. También va a manifestar este otro detalle, dolor retroesternal, ¿ok? Y asociado a estado nauseoso. La intensidad de estos síntomas a menudo se correlaciona con la severidad de la inmunosupresión. Entonces, cuanto más bajas sean las defensas, más grave puede ser la afección.
La aparición de la hemorragia digestiva es bastante rara, pero sin embargo, tras el desprendimiento de las placas algodonosas, puede surgir sangrado. Ahora, el muget oral es una placa blanquecina en la lengua. Es un hallazgo frecuente en estos pacientes que tienen la esofagitis por cándida, aunque a menudo es un indicador que está presente el hongo ahí. Esto puede estar ausente en el 15% de los casos. ¿Qué significa? Que hay gente que no tiene el muget, pero tiene la esofagitis por cándida. La presencia de los síntomas esofágicos, ¿ya?, y la candidiasis oral tiene un valor predictivo positivo de un 71 al 100%. ¿Qué significa el saber los valores predictivos positivos? Si yo veo un muget en un paciente, ¿eso hace o no hace diagnóstico de candidiasis esofágica? Sí. Hace. Entonces, si tú ves un muget, asumes directamente que el paciente tiene esofagitis por cándida. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿significaría que podemos dar tratamiento, sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, no lo vayan a mandar por esa endoscopía. El pobre está ahí esperando su turno, ahí programando una semana, 2 semanas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, uno puede tomar conductas solo teniendo el muget oral. 50% de los casos con esofagitis por cándida son asintomáticos. Entonces vamos a tener algunos hallazgos interesantes cuando hacemos endoscopía. Entramos y encontramos lesión, ¿de acuerdo? Y el paciente no tenía ningún síntoma. Entre las complicaciones se ha descrito perforación, fístula, estenosis, divertículos intramurales o diseminación sistémica. Bien, ¿está claro? Pues ahora vamos a entender lo que se tiene que hacer con el paciente. La parte base y la introductoria lo hemos dicho, ¿ok? ¿Dónde anda mi lista? ¿Se han olvidado de la lista, no? Sí. Todos se olvidan ustedes. Bien, grupos de 4, entonces, doctores, vamos a tener un caso. ¿Bien? ¿Por qué quieren siempre ser más? Bien. ¿Qué dice? Tenemos un paciente de 95 años, varón, acude con un cuadro de una semana de evolución caracterizado por presentar dolor al tragar los alimentos, náuseas sin vómitos con solo tolerancia de alimentos líquidos. Tiene antecedente de tener enfermedad pulmonar crónica. Al examen físico se evidencia lengua saburral. El abdomen es globoso, ruidos hidroaéreos positivos, no doloroso la palpación. Y termina realizándose una endoscopía. Cuando le hacemos la endoscopía, identificamos estas placas blanquecinas firmemente adheridas, ¿ok?, que ocupan casi la totalidad de la circunferencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hemos aprendido? Primero, factores de riesgo o causantes para pensar en la enfermedad. Segundo, signos y síntomas. ¿Ok? Tercero, interpretamos el examen complementario y definen un tratamiento para el paciente. ¿Bien? 10 minutos, doctor. ¿Qué hora tenemos? Y 15, hasta 25. Vamos.